Este himno es una oración. Dios le bendiga a mi hermana. Agradecemos al Señor que nos ha permitido esta mañana estar con ustedes. Para mí ha sido una mañana de lucha. Pero estaba luchando con el Señor. Y le voy a decir lo que ha pasado esta mañana. Algunas cosas han sucedido para que el tema que está en el boletín no se predique esta mañana. Desde esta mañana ha sido una lucha con unas cosas y la otra. Tenía un cuadro bien grandote para mostrarle a ustedes. Le hice algunos arreglos esta mañanita temprano. Luego, como ustedes saben, que ahora soy papá y mamá, los muchachos me los preparé y algunas cosas. A la hora de salir, tenía el tema a la mano, pero no lo encontré. Y buscando el tema, que los muchachos me lo habrán llevado para algún lugar. ¿Qué ha pasado? Y busca y desesperado. Me venía así sin el tema y con el cuadro. Pero uno de los niños decidió él mismo, el más pequeño, tomar un jugo de la nevera, de esos de wedge de uva. Tenía una camisa blanca. Y no solamente se embarró él, ¿saben lo que es embarrarse? Sino que también al hermano, lo hizo participante al hermano. Así que tuve que cambiarle de la ropa completo. Y las cosas se me complicaban. En eso nuevamente dije, bueno, pero el tema. Y comencé a buscar el tema, encontré parte del tema. Llamé un taxi. En lo que el taxi venía, dijo, bueno, me da tiempo para buscar la otra parte. No la encontré. Ya el carro tocando bocina, encontré la otra parte. Cuando venía el taxi venía contento porque había encontrado las cosas, pero me faltaba el cuadro entonces. Y el cuadro es muy importante porque para entender estas cosas hay que a cabalidad, hay que ver gráficas. Cuando estaba revisando aquí, veo que me faltan 2 hojas de la más importante del tema también. Le dije al Señor, Señor, dame una señal. Si tú quieres que yo no predique, que el himno que se cante de especial sea que yo no predique de este tema, sino de otro que ya había pensado también, hable precisamente de estas cosas, un himno cristocéntrico. Y había pensado, incluso traía un cassette para, si no había parte especial, cantar Renuévame y cambiar de tema. Cuando la hermana se paró aquí, comenzó a cantar ese himno, entonces dije, estuve luchando con el Señor, llegué tarde a la iglesia y le agradezco a Dios por ese himno, mi hermana, el Señor la usó. Es la señal. Estaba incluso haciendo una gráfica, como se me había quedado el cuadro, pero cuando usted comenzó a cantar ese himno, entonces dejé la gráfica allí para que el hermano Castillo me la fotocopiara, porque veo que el Señor, estuve luchando con el Señor. Por eso yo quiero orar y pedirle perdón al Señor y pedir que me use para con el tema que Él quiere que yo predique. Oremos. Señor, te doy gracias porque a pesar a veces de nuestra testarudez y de tener evidencia de que tú quieres que las cosas sean de otra forma, y aún así nosotros siendo rebeldes, tú nos ayudas, nos das señales. Te pido perdón por haber estado luchando contra ti. Gracias por haber usado a la hermana y a ese canto para que ese himno pues me ponga a mí como canal a través de el cual fluya tu evangelio esta mañana. Que sea de mucha bendición para todos nosotros. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vayámonos a Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Este libro se caracteriza porque narra algunos incidentes que otros libros no lo hacen. Por ejemplo, en Lucas 19, 1 en adelante, se narra el caso de Zaqueo, que ningún otro libro lo hacen. En el capítulo 18 también se narran casos, comentarios, palabras de Jesús que no se usan
en ningún otro libro. También en los versos del 15 de Lucas 18 hasta el 42, también se narran incidentes que ningún otro lo narra. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué se debe que algunos narraban un incidente y otros no lo hacían? Lucas presenta a Jesús acercándose a la gente, mientras que Mateo presenta a Jesús como el gran maestro, Marcos como el obrador de milagros, San Juan presenta a Jesús como el yo soy, recalcando su divinidad muchas veces. Lucas presenta a Jesús buscando a los pecadores. Lucas presenta a Jesús buscando a aquellos que la sociedad lo tiene como rechazados. Lo presenta dándole oportunidad a todos, comiendo con los pecadores, con los publicanos, con los ladrones, también sanando a lo que la sociedad, por la enfermedad que tenía, había rechazado. Por eso el libro de Lucas es especial para todo aquel que se siente pecador y que tal vez siente que por su pecado no puede acercarse a Dios ni puede obtener sus bendiciones. Lucas es el libro. Y si usted esta mañana y después de esta semana de oración, que ha sido muy bendecida por el Señor, por lo que me han contado, si usted todavía siente que por este u otro pecado no puede contar con el favor de Dios, se dará cuenta que no es así. Dios le ama, lo quiere y le está llamando para que usted pueda transformar su vida y, como decía el himno, tener un nuevo corazón. Vayámonos entonces a Lucas 17. Verso 11. Lucas 17, verso 11. Esto sucedió la penúltima semana antes de Jesús ser crucificado. Todos los incidentes que se narran en estos capítulos. Jesús iba camino a Jerusalén. Ya no iba a regresar otra vez, porque no lo iban a dejar regresar, lo iban a crucificar. Por lo que las cosas que sucedieron en ese tiempo eran muy importantes. Ya Jesús no aparecería más por allí. El que no había tenido y aprovechado la oportunidad para encontrar a Jesús, para agarrar a Jesús, y como Jacob no soltarlo hasta que él no lo bendijese, no iba a tenerla difícilmente, porque ya Jesús iba a ser crucificado. Por lo que era muy crucial que todo el que quería encontrarse con Jesús lo hiciera en ese momento. Dice Lucas 17:11 que Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Y entró en una aldea. Es un campo, una aldea es un campito. Los que hemos ido de campo, ¿saben lo que es una aldea? Un pueblito pequeñito. Pueblito no, campito pequeñito. En aquellos tiempos de tierras, una casita por aquí, otra por allá, poblados de 100, 200, 300 habitantes. Al entrar en esa aldea sucedió algo especial. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. El SIDA de aquellos tiempos, la lepra, una enfermedad muy terrible. Ser leproso era una maldición en aquellos tiempos. Todavía hoy puede ser un peligro si no se trata a tiempo. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Jesús estaba entrando en este lugar. Cuando Jesús entra a un lugar, hay esperanza. Por más árido, por más problemas que haya, hay esperanza. Hay fortaleza. Cuando Jesús entra a un lugar, no hay rechazo. Cuando Jesús entra a un lugar, cuando Jesús entra a un corazón, la vida cambia, se transforma, el corazón es cambiado.
Y así como Jesús estuvo entrando en una aldea, oro y espero que ustedes también lo hagan para que hoy permitamos que entre a nuestros corazones. Porque cuando Él entra a un lugar lo llena de muchísimas bendiciones. Por más problemas que haya, lo llena de muchísimas bendiciones. Jesús entraba en una aldea y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Salirle al encuentro a Jesús, ¿qué significará? Cuando un novio está esperando una novia y uno al otro se ve llegar, a menos que no le dé una crisis de nervio a uno, generalmente salen al encuentro, ¿verdad? A encontrarse. O cuando es el padre que tiene mucho tiempo que no ve, el hijo que tiene mucho tiempo que no ve al padre y ve que papi llega, sale corriendo a encontrar a su papi. Cuando hay un encuentro, hay felicidad, hay gozo, hay regocijos. Estos 10 leprosos le salieron al encuentro a Jesús. La lepra era diagnosticada en aquellos tiempos por los sacerdotes. Cuando una persona tenía lepra, después de pasar unos tiempos y la lepra no sanar, la persona era echada de la sociedad. Tenía que separarse de su familia, que eso es un dolor muy grave, tener que separarse de su familia. Y eran abandonados para que se alimentaran como pudieran en el campo, en los montes, en los desiertos. No podían entrar a la ciudad. Eran marginados, rechazados. Y como si eso fuera poco, la conciencia, la carga de conciencia que llevaban encima de que eso era por haber cometido algún gran pecado. O sea que era una vida miserable la que estos pobres hombres tenían, los leprosos. No tenían esperanza de salud porque la lepra no se curaba. No podían juntarse con su familia. Y el rechazo que supuestamente se decía de que ya Dios lo había rechazado, de que no había oportunidad para ellos. ¿Verdad que era una situación muy difícil? Difícil. Cuando alguien se encuentra rechazado por la sociedad y también se cree rechazado por Dios porque Dios no lo ayuda en esto o en aquel problema, uno decide rápido tomar una decisión trágica. Nadie me ama, nadie me quiere, yo no sirvo para nada, no tengo nada. Era difícil, pero donde Jesús entra hay esperanza. Y Jesús entró en aquella aldea, había esperanza para estos 10 leprosos. Ellos le salieron al encuentro. A Jesús hay que salirle al encuentro. Él está en todas partes. Su palabra dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Él está aquí esta mañana. Sale al encuentro. Y se pararon de lejos, dice el verso 12. La ética no le permitía acercarse. Porque la lepra se propaga y hasta la saliva puede propagar la lepra. Y más cuando está en estado ya de avance. Así que se pararon de lejos. Y cuando en la Biblia dice de lejos es porque era un poquito retirado. Pero no importa que sea de lejos o de cerca. El que le sale al encuentro a Jesús lo encuentra. No importa donde uno estés. Si uno le sale al encuentro a Jesús, lo va a encontrar. Algunos han estado en situaciones muy difíciles. En rascacielos tal vez, en algún avión, en el submarino, en un basement. No importa donde uno esté, le puede salir al encuentro a Jesús. Ninguna barrera puede hacer que a uno se le haga imposible encontrarse con Jesús. Se pararon de lejos para encontrarse con Jesús. Tal vez también tenían miedo a ser rechazados. Pero Jesús no rechaza a nadie. Y alzaron la voz, dice la palabra, verso 13, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué palabras más hermosas. Creo que no pudo haber otra mejor. No había otra cosa que Dios pudiera hacer sino es tener misericordia con esta gente. No existe otra cosa que Dios pueda hacer por nosotros sino tener misericordia
Nosotros, porque somos perfectos, hemos pecado, seguimos pecando y quién sabe. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Allá de lejos lo hicieron. Hay que salirle al encuentro a Jesús en una era como esta, porque la lepra del pecado ha estado carcomiendo nuestras vidas. Un joven que ya estaba desahuciado porque las drogas lo tenían acabado, estaba desesperado, inyectándose, drogándose, pero nada le valía, necesitaba más dosis, no tenía para conseguirla y estaba desesperado, no tenía familia, no tenía nadie y tirado allí en el piso no encontraba qué hacer. Así que tomó una jeringa y comenzó a sacarse sangre de las venas. La lepra del pecado lo había hundido. Y fue en ese momento que no sabía qué hacer y decidió escribir algo en el techo, allí acostado, desesperado. Pensaba seguir sacando sangre hasta morir. Decidió escribir con esa jeringa así, Dios mío, ayúdame. Y Dios lo ayudó. Porque aunque la lepra del pecado llegue lejos, la gracia de Dios puede llegar más lejos. La lepra tiene una característica muy importante que la comprendamos y muy peligrosa, y es que hace que uno pierda la insensibilidad, hace que uno sea insensible. Cuando usted tiene lepra, usted le pueden colocar una aguja allí y usted no siente. Hay casos de personas que teniendo lepra, una lepra ya avanzada, se han quemado brazos enteros y no lo han sentido. O los ratones le han comido dedos de los pies en esos países donde la higiene no es muy buena, en la India, por ejemplo. Y ellos no lo sienten porque la lepra hace que uno sea insensible. El pecado es como una lepra. Hace que uno no vea el peligro que hay en seguir en esta práctica o seguir en esta práctica. El pecado endurece el corazón, por eso necesitamos un nuevo corazón. Lo endurece, el pecado ciega, a fin de que no nos demos cuenta de su poder destructor. Y como la lepra va carcomiendo hasta que finalmente destruye por completamente. Y hoy en día hay mucha gente que no le duele cometer crímenes, que no siente nada al hacer este pecado, al cometer esto o lo otro, porque ya la lepra lo ha llevado a una situación tal, los ha hecho insensibles, algunos ante la voz de Dios, que es muy peligroso. Tal vez han cometido el pecado imperdonable, pero el hecho de que ustedes estén aquí quiere decir que a pesar todos hemos sido enfermados con esa lepra del pecado. El hecho de estar aquí significa que estamos buscando la sanidad. La sanidad la tiene Cristo y la tiene esta mañana, ahora mismo. No mañana ni después, sino ahora. Así que ellos le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Este debería ser el grito de todo el mundo. Señor, ten misericordia de mí, de mi vida. Porque te quiero buscar, pero hay cosas que me atan, que me lo impiden. Ten misericordia de mis hijos. Oro por ellos, pero por más y más que oro, siguen y no quieren buscarte. Ten misericordia de nuestros jóvenes, porque se les hace tan difícil amar las cosas de Dios. Tal vez sus corazones han sido pisoteados por el tránsito de las cosas de este mundo y no sienten atracción por la cosa de la iglesia. Venir aquí se torna aburrido, al igual que leer la Biblia, porque hay cosas más interesantes que nos presenta el mundo, más llamativas. Debería ser el clamor, por ejemplo, de los padres: ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. ¿Qué va a suceder con ellos? La lepra del pecado los ha hecho insensibles a las cosas espirituales. Señor, ten misericordia de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que se están criando en una sociedad como esta, dirigida, gobernada y engañada por el consumismo, donde el dinero es lo que vale. Para el año 2025, de seguir las tendencias, van a morir 10 millones de personas de seguir las tendencias, de cáncer del pulmón por problemas del cigarrillo.
y aún así no se detiene su venta a pesar de que hay fuertes leyes. ¿Por qué? Porque hay mucho por encima. Ven el grado. Vivimos en una sociedad despersonalizada. 10 millones de personas no valen, me pregunto. ¿Cuántos millones valen 10 millones de personas? Una sola, ¿cuánto vale? Pero vivimos en una era así. Debemos decir, Señor, ten misericordia. Porque contar muchas veces suceden entre cortinas, no nos damos cuenta. De proteger intereses económicos se sacrifican vidas, se hacen guerras, se hacen muchísimos inventos, muchísimas enfermedades que hoy en día tenemos son fruto de esas cosas. Otras de tapar ciertos líos políticos. Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos que estamos viviendo en una comunidad como esta. Ten misericordia de nuestros dirigentes, tanto políticos como religiosos. Este grito de ten misericordia debería ser un grito de todos, porque estamos en tiempo de crisis. Jesús, Maestro, Señor, ten misericordia de mí, que soy tan pecador. Yo hago mío este grito de los 10 leprosos. Señor, ten misericordia de mí. Quiero salvarme, quiero amar a Jesús ya que me ama tanto, pero ten misericordia de mí. De otra forma no podría ser. No hay justicia en mí, no hay nada bueno. Por favor, ten misericordia. Ese es el grito que deberíamos tener día y noche. Y cuando acabaron de decir esto, Jesús los vio. Sí, todo aquel que le sale al encuentro a Jesús, Jesús los ve. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Son casos que se parecen mucho. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre y de muchos otros que le salieron al encuentro a Jesús, que tuvieron muchos obstáculos, pero el Señor los alcanzó? Nadie que le salga al encuentro a Jesús se queda chasqueado, lo encuentra. Si usted vino durante esta semana a encontrarse con Jesús, si no lo ha encontrado, lo encontrará. Si le sigue buscando. Y su vida se va a llenar de felicidad. Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús los vio, dice el versículo 14, Lucas 17, 14. Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. La respuesta de Jesús pareció fría e indiferente. Ellos estaban buscando sanidad, porque su problema principal, el que nosotros vemos con nuestro ojo humano, era la lepra. El que Jesús veía era el espiritual. El problema mayor de los problemas no es la enfermedad física, sino la enfermedad espiritual que nosotros tenemos. Cuando un carro tiene el motor dañado, no se puede hacer más nada. Pero si tiene la carrocería dañada y el motor bueno, uno se puede andar en él, ¿verdad? Lo que más vale es el corazón. El cuerpo, Dios se encargará de eso muy pronto. Pero necesitamos un cambio de lo dentro. Así que ellos necesitaban dos sanidades, la espiritual y también la física. Todos necesitamos la sanidad espiritual. La física viene por añadidura, ahora o en la resurrección, y ya una allí permanente. Pues lo importante es lo espiritual, lo que no se ve, porque eso es lo que nos lleva a cometer muchos errores, ¿verdad? La maldad espiritual. Jesús le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Estoy orando para que Dios me ayude a resolver este problema. Quiero vencer este pecado. Mi hijo, mi esposa está enferma y gracias le doy a ustedes porque mi esposa está estable y aunque ya está en el hospital, va a estar allí por 1 o 2 meses, pero está mejor, gracias a Dios. A veces uno le ora a Dios por esas cosas. Tengo este problema, me fue mal en los exámenes, Señor, y te pedí a ti que me ayudara. Esta mañana yo mismo estaba también mal, me sentía mal, porque no podía encontrar el tema. Y entonces Jesús dice, ve y muéstrate a los sacerdotes. Como que Dios no nos escucha a veces, pensamos nosotros. Pero Dios no nos contesta como nosotros queremos, sino como nosotros necesitamos. Dios no nos contesta en el momento que yo quiera, sino a su tiempo. Dios no nos da las cosas como yo las quiero, sino como a Él le parece que me va a servir. Por favor, sepamos tener fe y aceptar lo que Dios nos conteste
con sumisión y humildad. Señor, ten misericordia, sánanos. Y Jesús les dice, vayan y muéstranse a los sacerdotes. ¿Para qué ir a los sacerdotes? ¿Para qué? Pregunto. ¿Tenían los sacerdotes la cura para la enfermedad? A pesar de seguir enfermo, ¿lo iban a aceptar los sacerdotes y le iban a dar la oportunidad de ver a su familia y aceptarlo entre el pueblo? No lo iban a hacer. Tal vez ni lo dejaran entrar al templo. ¿Para qué irán de los sacerdotes? Señor, tú no me amas. ¿Por qué si yo te estoy buscando me sucede esto, me sucede lo otro? Te pido que me dé paz, te pido que me ayude aquí, que me ayude allá. Y entonces lo que viene es torbellino para mí. Y tú me contestas de esta manera. Esperemos el tiempo de Dios. Y caminemos por donde Él nos indica. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos habían sido los que le habían diagnosticado la enfermedad y no podían curarla. Sin embargo, el justo por la fe vivirá. Todo el que viene a Cristo debe tener fe. Y si no la tiene, decir, Señor, dámela. Tener fe para hacer lo que el Señor diga, aunque parezca extraño. Que yo para seguir a Cristo tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Pero Dios no te va a llevar por mal camino. Que para dejar a Cristo incluso tengo tan buen trabajo el sábado, no lo puedo perder. Si Jesús te invita y te llama y te dice, ve por allí, ve, porque hay bendición en ese camino. Hay bendición en el camino que Dios te da. La palabra de Dios es una bendición. Con Dios decir las cosas ocurren, pero hay que caminar. Y es sobre la marcha que Dios nos bendice. Jesús le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pregunto, lo que Jesús dijo, ¿qué significaba? ¿Que eran los sacerdotes que lo iban a sanar? ¿Qué era lo que significaba? Miren, en la ley judaica, en Levítico y esas leyes, cuando uno creía que ya no tenía lepra por cosas que ocurrían, debía ir a mostrarse a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que determinaban si la lepra estaba sanada o no. Así que cuando Jesús le dijo a ellos, vayan y muéstrense a los sacerdotes, lo que le estaba diciendo es, ya ustedes están sanos. Créanlo, caminen. ¿Se acuerdan del tema que fue el único que pude escuchar? Del tema del miércoles fue, que las cosas hay que creerlas. Cuando el pastor Maisonet estaba regalando aquellas cosas. Las cosas hay que creerlas. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Tienes este problema, tienes el otro. El Señor te está diciendo que haga esto, pero eso parece una locura hacer esto. Yo no entiendo. Es imposible que de esta forma se resuelva, pero si el Señor te lo mostró así, hazlo, porque hay una bendición en eso que el Señor te mostró, en eso que el Señor te dijo. ¿Y ellos qué hicieron? Uno dijeron, no, ¿a qué vamos a ir? O se sentaron a pensar, pero no vale la pena. Dice el verso 14, la segunda parte del verso 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, gloria a Dios. Mientras caminaban fueron, mientras obedecían la palabra de Jesús fueron. Si tú le pides a Dios que te sane y Él te muestra cuál es la forma, tal vez usando remedios naturales, tal vez seguir buscándole, sigue caminando por allí, porque hay sanidad y salvación en ese camino que Jesús te ha mostrado. Y la fe ocurre mientras uno está en movimiento. Mientras iban fueron. Si se desaniman y se quedan sentados, no iban a ser sanados, porque eso es desconfiar de la palabra de Dios. Estás buscando a Dios porque quiere entregarte a Jesús. Esta semana le ha entregado tu corazón a Cristo. Y estás luchando porque ves que hay algunas cosas que no han cambiado en ti, que son difíciles de cambiar. Sigue, que hay sanidad en ese camino y hay salvación también. Está desesperado porque no ha podido resolver este problema. Sigue caminando con Jesús porque hay salvación y sanidad. Y Dios va a resolver ese problema, pero hay que persistir, hay que perseverar. El original de estas palabras, mientras iban, nos indican que ya habían caminado una buena distancia. También los versos que dicen más adelante que uno de ellos corrió para darle gracias a Dios. Parece que ya habían caminado buen camino, pero no se desanimaron. Yo alabo la fe de estas personas.
Todavía iban caminando con la lepra, pero iban como contentos porque ya Jesús lo había visto y le había dicho. No habían sido sanados, pero tenían la fe de que iban a hacerlo. Mientras iban caminando y mientras iban con la lepra, vamos camino a la Canaán celestial. Tenemos muchísimos problemas, muchísimas dificultades como cristianos, problemas financieros, problemas en el hogar, problemas de salud, en la escuela, de crisis existencial que no sabemos para dónde vamos ni de dónde venimos muchas veces. Pero estamos buscando de Dios y como que vemos que nuestros problemas no se resuelvan. Por favor, sigamos, que aquí en este camino hay sanidad y hay salvación. Porque es Cristo el que nos ha dicho que caminemos por aquí. Muéstrense a los sacerdotes, vayan. Y fueron y obedecieron, y en la obediencia ocurre el milagro. Obedecieron y fueron persistentes, perseveraron. ¿Cuánto tiempo tienes tú orando por tu hijo para que venga otra vez al Señor? ¿Te has desanimado? ¿Cuánto tiempo tienes luchando con ese hábito y no lo has podido vencer? ¿Te has desanimado? ¿Cuánto tiempo tiene Dios llamándote para que le busque y estás allí porque crees que vas a perder muchas cosas? No, en Jesús hay sanidad y hay salvación, hay ganancia en Jesús. Mientras iban fueron sanados. Y luego volvió alguien a darle gracias. De los 10 solamente uno le dio las gracias. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido del Señor? ¿Cuántas gracias le hemos dado? Somos malagradecidos por... Eso viene de nacimiento, por naturaleza. Gracias a Dios que Jesucristo ha entrado en nuestras vidas. Y está tocando la puerta de nuestro corazón. Sale al encuentro esta mañana. Dile: Señor, yo quiero que tú me sanes de mi pecado y también quiero que me sanes esta enfermedad física. Yo quiero, mi corazón se ha hecho insensible por la lepra. Ya no siento, las cosas espirituales no me atraen, no me gustan, pero yo quiero tener un nuevo corazón. Yo quiero que las cosas tuyas me agraden y el Señor va a revitalizar ese gozo en tu vida. Señor, ten misericordia de mí. Padre que estás en los cielos, en esta mañana hemos visto que en Jesús hay sanidad y hay salvación. Y aquí estamos nosotros, tus hijos, buscando de Jesús. Hemos estado visitando esta semana tu casa. Y nos hace falta fe, oh Dios, te lo confesamos, para creer que tantas cosas maravillosas que tú has prometido para nosotros se vayan a cumplir. Nos hace falta. Por eso, como ese centurión, ayuda nuestra incredulidad, ayuda nuestra débil fe, fortalécenos en la fe. Porque Jesús nos ha dicho lo que tenemos que hacer, entregarnos a Él. Si todavía hay aquí alguna alma que ha querido esta semana entregarse a Jesús y no lo ha hecho, que en este momento lo haga. En aquellos tiempos, si los leprosos no se hubiesen encontrado con Jesús, ya no lo iban a ver jamás. Tal vez este pueda ser el último día de uno de los que estén aquí. Por favor, oh Dios, toca nuestros corazones para que hoy te entreguemos nuestras vidas. Para que Jesús entre a nosotros y nos llene de felicidad y esperanza. Danos la fe para creer en Él y obedecerle, porque cuando le obedezcamos, entonces allí va a haber sanidad. El milagro que hemos esperado va a ocurrir cuando haya obediencia a ti. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Te pido por todos los enfermos que hay aquí, los enfermos del corazón y los enfermos físicos, que tu mano bendita de sanidad pase sobre todos ellos, incluyendo mi esposa. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.